Hola queridos amigos de la verdad. La convocatoria a una consulta popular para instalar una asamblea constituyente en Ecuador, impulsada por el presidente Daniel Noboa, se da en un escenario de alta tensión política y social. Desde finales de septiembre del 2025, el país enfrenta un paro nacional liderado por la CONAIE en rechazo a la eliminación de los subsidios a los combustibles y a los despidos masivos en el sector público, generando choques con la fuerza pública y un estado de emergencia. En medio de esta crisis, Noboa busca legitimar una reconfiguración institucional que sustituya a la Constitución de Montecristi del 2008, argumentando que ésta ha fomentado la corrupción y la ingobernabilidad. Sin embargo, la oposición, compuesta por movimientos indígenas, sindicalistas, sectores de izquierda y grupos sociales, interpreta la consulta como un intento de concentración de poder. A un mes de la votación, el país se encuentra polarizado en encuestas que proyectan una leve ventaja del no, reflejo del malestar económico y la desconfianza política generalizada. Para abordar estos temas contamos como invitada con una querida amiga de esta casa, la politóloga Estefanía Luzuriaga. Bienvenida, Estefanía. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de acompañarlo. Gracias. Soy Modesto Gerardo Apolo Terán. Bienvenidos a esta nuestra segunda temporada. Estefanía, para entrar en materia, ¿consideras que es políticamente conveniente convocar a una asamblea constituyente en un contexto de protestas y conflictividad social como la que tenemos en este momento? Considero que es una carta que puede tener dos caras, es decir, no es lo tradicional decir que en un momento de conflicto interno se llame una constituyente, porque generaría justamente un rechazo de parte, por un lado, de la población movilizada, pero por otro lado también una tendencia a sumarse a ese rechazo de los paradestinatarios, es decir, aquellos que no están necesariamente de un lado ni del otro. Sin embargo, también puede servir como un factor legitimador, es decir, yo legitimo la consulta justamente a partir de la falta de herramientas que me provee esta Constitución para hacer frente a las problemáticas o inclusive a estas movilizaciones. Entonces, tiene, como digo, estas dos caras. Creo que va a depender muchísimo de la capacidad que tenga el gobierno en sus diferentes carteras para apalancar la consulta justamente en esto, en necesito herramientas para solucionar justamente lo que causa las demandas sociales, lo que causa estas movilizaciones. Estefanía, justamente hablando de rechazos, la ciudadanía está harta de las paralizaciones, más aún de los desmanes que se dieron en el 2019 con mayor intensidad en el 2022. Y ahora que, si bien es cierto, se declaró como paro nacional, pero realmente ha sido regional. ¿Tú no crees que esto de que se ha venido jugando con esta retórica de que han sido financiados por la minería ilegal, por el narcotráfico, etcétera, etcétera, por eso es que justamente no han podido hacer el paro nacional como se hizo en el 2022 ni como en el 2019 y simple y llanamente ha sido un tema regional? ¿No te parece que eso, sumado al hecho de los abusos cometidos, por ejemplo, el precio del gas ronda más o menos los $3 y acá están vendiendo en $15, los mismos protestantes de la CONAIE o los allegados a ellos, ¿no te parece que este doble discurso tiene la gente cansada y ese rechazo podría también utilizarlo si lo orquesta bien el gobierno para que gane el sí, aunque sea muy poco, darle la vuelta a la tortilla, como se dice vulgarmente, esto de que muy poco ganaría el no en este momento, pero podría darse el caso de que gane el sí, justamente aprovechando este rechazo, este hartazgo de la ciudadanía? Sí, coincido, creo que, pasan dos cosas. Por un lado, yo creo que hay que entender desde dónde nace esa protesta en el sentido de lo que significa para la CONAIE y para los movimientos indígenas. No quiero que esto se remonte así como si fuera una memoria histórica, pero es importante entender el contexto. En los 90s, los pueblos y nacionalidades indígenas usaron algo que se utiliza como capitalización del poder. ¿Y qué capitalizaron? La garantía del subsidio de los combustibles, y eso se volvió una bandera legitimadora de su movilización. Es decir, a partir de ser ellos los defensores de ese subsidio, a partir de ser ellos quienes de alguna manera se tomaban esta demanda ciudadana a cuestas y se movilizaban, pero de alguna manera recogían un sentir popular nacional, les permitió a ellos, por un lado,
quedarse con ese reducto, es decir, tener incidencia política a partir del manejo o de la garantía del subsidio de los combustibles, pero por otro lado también conseguir beneficios y entrar a una mesa de conversación, a una mediación donde ellos de alguna manera garanticen algunos acuerdos donde se priorizan, digamos, tanto presupuestos para estos grupos y nacionalidades, la legitimación del brazo político, que sería Pachacutic, entre muchos otros, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que en este momento, lo único que les queda es el diésel, porque ya la gasolina está liberada. Y el sentir popular, que en algún momento era una demanda nacional, es decir, todos queríamos mantener esos subsidios, hoy también ha sido mermado, porque mucha parte de la ciudadanía de a pie, es decir, el ama de casa, el trabajador, el que utiliza una moto, ya pagan combustible libre. Entonces ya no recoge un sentir de toda la población. Hay unos grupos a los que claramente les afecta. Hay un sector industrial y un sector agrícola que obviamente va a ver el impacto de la eliminación del subsidio, pero ya no estás tomándote las calles porque tú eres el que te molestas, porque tú eres el que sales, porque tú eres el que marchas, el que representas a todos los ecuatorianos. Eso en este momento no está pasando. Y eso permite justamente que la movilización, primero, no sea nacional, y segundo, que se sienta un poco impuesta. Es decir, que hoy, cuando hablamos del paro, la gente no diga, ellos salen y son los que nos defienden, y digan, no dejan trabajar, estamos cansados. Es decir, la configuración de la opinión pública cambia radicalmente a motivo de cómo ha ido cambiando también digamos, la administración de esos subsidios, y yo creo que también la estrategia del gobierno. Es decir, hay que reconocer que se hicieron algunas acciones concretas previas al decreto que han permitido que el gobierno hoy esté mejor parado de lo que estuvo en el 2019 o en el 2022. Claro, ahora, justamente aquello que tú manifestabas, Estefanía, de que se han ido, digamos que, rompiendo estos mitos. El subsidio al combustible nace en 1974 con Guillermo Rodríguez Lara, gobierno nacionalista revolucionario, dictadura militar. ¿Cuál era la finalidad? El cambiar la matriz productiva del país, que era netamente agrícola, pasarla a ser industrial. Y justamente para que los industriales se beneficien, los inversionistas que iban a invertir en industria se beneficien, viene el subsidio de los combustibles. No era el indigenado, no era el transporte, no era nada de eso. La motivación era cambiar la matriz productiva de agrícola a industrial. 51 años después, resulta que los indígenas siguen siendo igual de pobres. Los únicos beneficiarios de este tema del combustible, pongámoslo en el lado normal, ético, han sido los transportistas, nada más, no el indigenado, los transportistas, en algún momento los industriales también, que asumieron el tema de que le quitaron el subsidio, está bien, y encima de eso asumieron de que con el tema de los cortes de energía ellos sean los que generen su propia energía. Entonces, con todo esto de aquí, y teniendo claro de que siguen siendo pobres los indígenas, que no los benefició nunca a ellos, ni ese fue el destino. Segundo, que es un beneficio, no un derecho. Como tú bien dices, se les cayó pues la careta. Y aparte de eso, que al inicio el movimiento indígena sí era en defensa de sus propios derechos. Ahora se ha convertido en un brazo político de la izquierda extremista, y lo dejó claro Isa con su libro El Estallido. ¿Tú qué opinas en este sentido de que se les desboronó la base de su discurso y de qué manera podría ser utilizada por parte del gobierno en este momento, aunque pareciera un suicidio, pero podría ser una oportunidad, como tú bien dices, el tema de la convocatoria a la asamblea? Eso luego del corte comercial. Estefanía, estábamos haciendo un recuento de toda esta historia del subsidio y dejando en claro que el subsidio no es un derecho, fue más vale un beneficio, y que nació no para las poblaciones indígenas ni para los transportistas ni nada, sino para el cambio de la matriz productiva del Ecuador en esa época. Y resulta que el pueblo indígena sigue siendo igual de pobre, y resulta que la dirigencia de los últimos años es millonaria. Vargas, el anterior presidente de la CONAIE, resulta que tiene su propia compañía de avionetas. Resulta que más o menos gana $200,000 al año por lo que le dan las diversas ONG para el conservacionismo, etcétera, etcétera. Y la pregunta del millón es: ¿qué hacen por su pueblo? ¿Cómo es posible que haya un Estado dentro de un Estado? Que digan,
tienen que pedirme autorización para entrar a mi territorio, porque si no, mis fuerzas armadas, entre comillas, la verdad, van a repeler cualquier tipo de intromisión. Pero para cuando necesitan agua, luz, educación, medicina, ahí sí son ecuatorianos, y después no. ¿Cómo manejar este doble rasero? Realmente, Modesto, yo voy a contestar con algo que parece una ironía, pero si Barcelona no ha podido separarse de España, no creo que Vargas pueda separarse de Ecuador. Es decir, así de absurdo es. ¿Ya? Barcelona, una ciudad que funciona en muchos sentidos como una ciudad-estado, no tiene la capacidad real, por más de que algunos, con todo respeto para los que quieren separarse mismo de los Cataluña, separatistas. así es, pero no se han podido separar porque no es viable ni económicamente, es decir, lo que logran producir dentro del territorio no supone ser suficiente para poder cubrir todo lo que el Estado debe asumir, aún más en un estado de bienestar como es el modelo español. Imagínense pensar en un estado indígena ecuatoriano único. Entonces, realmente yo creo que se queda simplemente en un discurso que busca escandalizar. Es decir, no tiene ninguna base técnica, no responde a un proyecto político mucho menos participativo, es decir, no creo que recoja el sentir popular de todas las personas que corresponden a los pueblos y nacionalidades indígenas. Y tercero, no creo que tenga ningún escenario de viabilidad, es decir, no es más que sentarme frente a un micrófono y decir algo que ni siquiera está normado, porque recordemos que dentro de los acuerdos que se han establecido con la CONAIE, en ningún momento ellos tienen derecho al uso de la fuerza. El monopolio de la fuerza y el orden público es del Estado, el único Estado ecuatoriano. Es decir, eso también es una cosa que a veces se nos olvida, o sea, se llama monopolio, no se llama oligopolio. El monopolio del uso de la fuerza es del Estado. Así es. Estefanía, ¿qué nos falló a nosotros, a los ecuatorianos? Y voy a hacer un paralelismo para poder explicar mejor la pregunta. Boric, presidente de Chile, misma línea, socialismo del siglo XXI, progresista, toda esta historia, resulta que intentó poner en vigencia una constitución parecida a la nuestra. Y perdió. Pero una de las cosas que más llamó la atención es que el pueblo mapuche, que ha venido luchando inveteradamente también por algunos derechos, en el momento en que le dijeron, le vamos a agregar una estrellita más a la bandera chilena por el tema de ustedes para reconocerlos como nacionalidad, los mapuches dijeron no, nosotros somos chilenos. Nuestra bandera tiene una estrella y se conserva como una estrella. Nosotros antes que mapuches somos chilenos. ¿Qué nos falló? Realmente yo no creo que nos haya fallado algo. Yo creo que la mayoría de las personas que corresponden a los pueblos y nacionalidades indígenas se consideran ecuatorianas. Lo que pasa es que se ha politizado a tal punto. La CONAIE ha empezado a verse más como un espacio político tradicional, digamos, más que como una organización que vela por los derechos de sus pueblos y nacionalidades. Se ha visto como un espacio político tradicional, ha encontrado la oportunidad donde muchos de los partidos tradicionales han perdido fuerza, han visto que la principal fuerza política se encuentra en un momento de transición y de transformación, pensando por ejemplo en RC5, y ha dicho, bueno, resulta que aquí podemos generar influencia política, podemos hacernos al poder y por eso justamente esta confusión entre lo que es la CONAIE, lo que es Pachakutik y el deber ser de cada una de estas organizaciones, que es distinto, es decir, o tradición, o digamos, o en sus inicios desde su planteamiento era diferente, es decir, la CONAIE tenía como principal objeto la lucha y las garantías de los derechos de las personas, de los pueblos y las nacionalidades indígenas y su visibilización cultural, hablamos hace un momento de sus saberes ancestrales, de sus prácticas tradicionales, y Pachakutik busca la participación política en el marco de, digamos, de la institucionalidad, del proceso democrático, de los representantes de esos pueblos y nacionalidades. Tanto es así que en la elección post-pandemia, en la que Guillermo Lasso queda como presidente, vimos a un Yacu Pérez que llegó al 19% de la población en términos de resultado en la primera vuelta. Entonces, veamos,
en ese momento era muy clara la diferencia entre lo que la CONAIE debía hacer y lo que Pachacutic estaba buscando. Un discurso de un líder como Yacu Pérez, que cuando salió a las campañas tenía una posición moderada, muy garantista de derechos de las naturalezas, pero muy moderadas en términos económicos, en términos también digamos, de proyectos, de procesos políticos, inclusive menos radicalizado de lo que proponía en ese momento RC5. Y vimos la llegada que alcanzó esta figura, ¿no? Y también vimos el resultado de ISA en las elecciones que acaban de pasar. Entonces, creo que eso un poco explica o trato de hacer una diferenciación entre cómo nacen estas organizaciones y por qué hoy las vemos en el desorden institucional en el que están. Si bien es cierto, Pachacutic nace unida, luego se va fragmentando y están los indígenas evangélicos y un sinnúmero de estas agrupaciones, y es revelador que siendo 1.500.000 la población indígena, solamente haya alcanzado la votación de 500.000 Vargas, el actual representante de la CONAIE, lo cual significa que de esas 2/3 partes, más del 50% no votó por él. Entonces la representatividad yo creo que se viene disminuida. Pero ¿tú no crees que hablar de democracia aplicando la anarquía es total y absolutamente ilógico, y que los hechos que se han propiciado en el 19, en el 22 y ahora en el 25 de alguna manera no son pues protesta social, ni tampoco es derecho a la resistencia, sino que son actos terroristas? Tu opinión luego el corte comercial. Estefanía, antes del corte decíamos, a ver, esta historia de que somos democráticos pero actúo de manera anárquica no tiene venta, por decirlo de alguna manera. La protesta, por más que se ha dicho que es nacional, ni siquiera es regional, hablábamos extra micrófono, que es focalizada. Pero qué curioso, dos cosas. Uno, cuando el gobierno ataca las economías criminales, esto es minería ilegal, narcotráfico, el tema de el contrabando de combustible y tal, resulta que no tienen la capacidad económica para poder hacer esta marcha nacional que le hicieron el 19 y el 22. Y también, qué curioso, que ellos dicen defender al pueblo y sin embargo explotan al pueblo vendiendo el gas, primero escogiendo a quién le van a vender el gas y segundo vendiendo a $15 la bombona de gas. Segundo, diciéndole a los productores, ¿sabes qué? Te dejo sacar tu producto si el 50% de tu producción es mía. Claro, no tienen financiamiento, están buscando financiamiento, pero el discurso de que son la voz del pueblo para defender al pueblo se les cae pues en el momento en que están actuando exactamente que cualquier vulgar vacunador que hay en la calle en el resto del país. Lo que pasa es que hay que entender que este por el pueblo, somos pueblo, responde a un discurso primero caudillista, de un liderazgo muy tradicional, es decir, y cuando digo liderazgo tradicional creo que debo explicarme mejor, me refiero justamente a estos líderes verticales, ¿no? Es decir, esta mirada súper vertical de yo estoy encima de la base y yo represento a la base porque la base me siga por mi posición de liderazgo, y esto viene cambiando radicalmente, es decir, la percepción y la valoración de este tipo de liderazgos ha venido mermándose con los años, y la búsqueda de unos liderazgos más horizontales es, digamos, hacia donde se ven las tendencias, no solamente en el ambiente político, sino que lo podríamos inclusive medir en el sector económico, industrial, etcétera. Es decir, una transformación en los liderazgos, pero los discursos y los estilos de los líderes indígenas responden justamente a esa verticalidad, a pesar de que ellos dicen que tienen economías circulares, que tienen modelos de desarrollo circulares. Eso no se ha visto necesariamente, porque si bien es cierto en el scope micro, es decir, en la comunidad pequeña, sí que hay una división del trabajo circular, cuando eso sube empieza a desaparecer y encontramos que unas figuras masculinas que han permanecido en los lugares de poder prácticamente indefinidamente, es decir, desde que llegan hasta que deciden irse, que los procesos que se llevan a la interna de estos pueblos y nacionalidades en términos de representación son cuestionados, es decir, cómo efectivamente se valida esos procesos representativos. Entonces,
terminamos respondiendo a unas estructuras que no necesariamente son en pro del pueblo y que buscan garantizar y sostener esa estructura política que les permite hacerse a espacios de poder. Ahora, Estefanía, mucho se habla del tema de la resistencia al abuso. Y la figura del cacicazgo se mantiene, como tú bien dices, de una manera u otra. Como lo has descrito, estás describiendo el cacicazgo puro y duro. Y entonces, la figura del cacicazgo se mantiene. Y no hay sistema más explotador que el del cacicazgo. Porque son castas. Y entonces resulta que tienes al cacique, tienes al chamán, que es el médico brujo, y de ahí tienes la familia del cacique, la familia de los chamanes y todo lo demás hasta llegar al estado llano puro y duro. Entonces, ¿cómo hablar de explotación? Esto es el explotador hablando de explotación. No tiene sentido. Y siempre pongo este ejemplo. Cuando mi suegro fue cónsul de Italia, hace mucho tiempo atrás, él ayudó a la construcción del tema del salinerito. Me refiero a la construcción del programa. Y empezaron con una comunidad chiquita ahí en Bolívar y comenzaron a hacer quesos, luego hicieron quesos maduros y todo lo demás, ahora están en chocolatería y todo lo demás. Y claro, estas comunidades no plegan. ¿Por qué? Porque aprendieron que con el trabajo comunal ellos podían desarrollarse y que el ser industrial no era malo, traía beneficios a sus comunidades, al punto de que el sistema que ellos tienen ahora es que los hijos de sus comunidades, los que quieren seguir en este negocio, ya sea de los quesos y de la chocolatería, los mandan a estudiar afuera para que regresen con el conocimiento necesario para ser competitivos afuera. De hecho, los quesos del salinerito, y no es propaganda, los quesos maduros han sido reconocidos mundialmente. Justamente, eso mientras lo comentabas, es decir, si no es el caso del salinerito, se parece mucho, porque realmente es icónico y muestra justamente la capacidad del trabajo cooperativo, ¿no? Y es viable, y existen otros casos exitosos en el país, ¿no? Y es correcto. Por ejemplo, perdón que te interrumpa, pero es un tema de diálogo, en el Oriente, la zona más remota, a la que solo llega una clase turística privilegiada, que puede darse el gusto de pagar $1,500 por la noche o $2,000 por la noche. Y llegan allá. Y son comunidades cuyos resorts son calificados con el estándar suizo como 4 o 5 estrellas. Con construcciones de cañaguadú, etcétera, etcétera, etcétera. A quienes sí perjudica pues el tema, entre comillas, del diésel, porque ellos tienen que llegar en avioneta o llegar en bus y de ahí 4 horas de canoa y los floteles y todo lo demás. Y ellos no reclaman, ellos siguen trabajando y siguen desarrollando sus comunidades. ¿Qué hace esta diferencia? Es justamente lo que conversábamos, es decir, el trabajo cooperativo es fundamental. Yo creo que se trata de encontrar un punto de acuerdo entre lo que supone vivir, como decíamos hace un momento, en un Estado de Derecho moderno como el que vivimos todos nosotros, y el respeto a las prácticas culturales y a los saberes ancestrales. Y eso sí puede coexistir. El caso del salinerito, claro. El caso de estos hoteles. No nos vayamos tan lejos. En Puyo hay comunidades que son de mujeres indígenas. Nosotros en la Universidad Casa Grande estuvimos 4 años haciendo un proyecto de investigación, pero también IAP, o sea, investigación, acción participativa con estas comunidades de mujeres, donde todo era circular. Es decir, todo lo que había en estos establecimientos era circular, desde el hospedaje, la alimentación, la parte del entretenimiento, es decir, los bailes típicos y el lugar donde se hace, la venta de artesanías, la producción agrícola para la comunidad. Y generar desarrollo. Y cada vez que íbamos durante estos 4 años, veías cómo el centro turístico iba mejorando con el paso de los años. Es decir, yo creo que pueden coexistir. Lo importante es el respeto a ambas, el respeto a las leyes que tiene el Estado de Derecho y el respeto a esa institución que nos da unas garantías que todos necesitamos, y el respeto a esas prácticas ancestrales y a estos saberes tradicionales. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Cuando el saber, la práctica ancestral, la tradición se politiza para desestabilizar el Estado de Derecho, encontramos un punto de inflexión. Es decir, el Estado tiene que responder. Y es lo que
todos los ecuatorianos deberíamos esperar que ante una amenaza de inestabilidad, porque estamos viviendo en mandato popular, pues hace menos de... ¿Cuándo fue la elección? Hace este año. Claro. Y acabamos de elegir con más del 50% a la persona que está sentada en Carondelet. Y que estuvo 2 años antes sentada en Carondelet. Así es. O sea, esto no es una dictadura. Hubo un proceso electoral, se garantizó el proceso electoral, se hizo una campaña política y todos los ecuatorianos salimos a votar. Y si tú no le puedes dar un año a un proyecto político, entonces nunca vamos a tener un proyecto político que funcione en este país, porque la estabilidad es crucial. Es decir, yo siempre en estos espacios digo, quisiera el primer presidente que diga, ¿sabe qué? Voy a hacer y voy a respetar las políticas de Estado, así no comulgue con ellas, porque tengo que darle tiempo a ciertas políticas públicas para que den efecto. Si yo cambio las cosas cada año en un país, no lo voy a lograr. Entonces, cuando se politiza, perdón que lo diga, pero se marketiniza estas prácticas y estos saberes ancestrales propios de los pueblos y nacionalidades indígenas para generar narrativas que buscan desestabilizar, para generar movilizaciones que son lejos de pacíficas, el Estado necesita responder y necesita tratar de contener esas movilizaciones, mantenerlas focalizadas para que el resto del país pueda funcionar, porque entonces si no vamos a ver un decrecimiento económico, vamos a ver un decrecimiento también, por ejemplo, hablamos hace poco fuera de micrófono del turismo interno, vamos a ver un riesgo país que se va a ver afectado. Entonces se necesita contener por el bienestar de todos. Estefanía, una de las cosas, y ya estamos en la etapa final, una de las cosas que más llama mi atención y que en algún momento, no recuerdo quién fue que lo dijo, no le tengo temor a los que hacen bulla, le tengo temor a los que se callan para dejar que los que hagan bulla sean los que gobiernen. Entonces resulta que, ¿qué pasa con la sociedad civil? Porque sí, muy cómodo, que el Estado se encargue, pero el perjudicado es la sociedad civil. El perjudicado es el empresario de las flores a la que le tiraron abajo todas sus flores, el lechero que le derramaron no sé cuántos miles de galones de leche, perdón, el de los brócolis, etcétera, etcétera. El que tiene el pequeño restaurante que no puede abrir porque si no vienen estos revoltosos y o cierra o te desbarato el restaurante. Y entonces, ¿qué pasa con la sociedad civil? ¿Por qué no se empodera? ¿Por qué también no toma en sus manos la lucha? ¿Qué pasa con los gremios? Es decir, ¿sabes qué? Demando a fulano, sutano, mengano, hay cámaras por todos lados, porque entraron y vandalizaron mi negocio, o porque vandalizaron mi finca, o lo que fuere, dañaron mis llantas, etcétera. ¿No te parece que es una actitud muy cómoda el sentarse a decir, papá Estado, arréglame todo, cuando el perjudicado es uno directamente? Yo creo que responde un poco también al hartazgo que tiene la sociedad civil. Es decir, yo creo que este paro nacional llegó a un Ecuador que primero venía bastante desgastado, es decir, en términos de la confianza en las instituciones públicas y creo que llegó justamente a llevarnos a una situación de hartazgo. Algo que tenemos que entender es que la población civil ecuatoriana no ha sido tradicionalmente de las poblaciones civiles más activas, más movilizadas, si las comparas con Colombia, con Argentina, con Chile. Creo que parte de justamente de la respuesta de la sociedad civil es seguir trabajando. Es decir, yo creo que el hecho de no nos vamos a parar, o sea, que se paren ellos, pero aquí yo necesito seguir generando empleo, generando crecimiento económico, generando movilidad, es importante. Y creo que también pasa algo, y es que según Castells, los estallidos sociales tienen, ¿no?, un arranque que tiene un pico donde se pueden conseguir las mejores oportunidades de mediación y luego eso cae. Y hay dos situaciones. Una, donde se hacen mesas de trabajo y se llega a algún tipo de acuerdo en el que el Estado pues, podría, digamos, ceder o no ante las demandas. Y por otro lado, la segunda posibilidad es que se sostenga de manera latente. Pero la incidencia que llega a tener es mínima. Es decir, lo que no lograste en el pico del estallido social, difícilmente lo vas a lograr. Y puede quedar como un conflicto interno latente que puede durar meses o años sin que eso genere necesariamente un impacto en la gestión regular del Estado. Yo creo que hacia allá estamos caminando. Es decir, yo creo que se va a sostener, se va a mantener, porque yo, por lo menos por el proceder de Daniel Noboa hasta ahora, creo que no se va a sentar a mediar, no en esas condiciones. Es decir, no va a decir se acabó y quitamos el decreto.
Y entendería que la CONAIE seguirá este intento por lo menos por un tiempo más. Y sin lugar a dudas va a perder fuerza y de hecho yo creo que las mismas comunidades van a dejar de creer en estos cacicazgos y en estos liderazgos de oportunidad. Estefanía, no me queda más que agradecerte por tu participación clarísima en tus ideas y comprometerte para que en otra ocasión podamos analizar estas situaciones. Con mucho gusto, feliz de acompañarlo, Modesto, esta mañana, y aquí estaremos siempre dispuestos a comentar sobre la coyuntura. Muchísimas gracias, buen día. Amazonas Trading, empresa peruana con casi 2 décadas de experiencia exportando cacao fino de aroma y derivados, ha decidido abrir una filial en Ecuador, pese a que los costos laborales son superiores a los del Perú. Esta decisión se enmarca en un contexto de transformación estructural del mercado cacautero. Ecuador ha pasado a ser el principal productor de cacao de América Latina, con un crecimiento acelerado de su oferta y una calidad reconocida internacionalmente. Frente a un mercado global marcado por déficit de suministros, volatilidad de los precios y demanda creciente de cacao premium y sostenible, la compañía busca consolidar una red de abastecimiento diversificada y continua, aprovechando la complementariedad estacional entre ambos países y el posicionamiento estratégico del cacao ecuatoriano. Para abordar este tema contamos con la presencia y participación del exministro de Comercio Exterior, Daniel Legarda. Bienvenido, exministro. Está muteado, Daniel. Buenos días, estimado Modesto. ¿Me escuchan ahí? Perfecto, muchísimas gracias, Daniel. Un gusto acompañarles. Gracias por la invitación. Para entrar en materia, ¿cómo interpreta la decisión de Amazonas Trading, una empresa que es una empresa peruana, de abrir una filial en Ecuador pese a los mayores costos laborales? ¿Y qué ventajas concretas ofrece hoy el mercado ecuatoriano del cacao para atraer este tipo de inversiones? Es una muy importante pregunta porque puede ayudar a reflejar el contexto de la industria de cacao en el mundo y cómo el Ecuador se está posicionando dentro de esa competencia y ese encadenamiento global. Y no es nuevo mencionar primero, Modesto, para entender estas decisiones empresariales, que es una buena noticia en todo caso, el hecho de que el mundo ha tenido en los últimos ya 2 años prácticamente un inusual precio elevado del cacao. Llegó hasta $12,000 la tonelada. Hoy día estamos viendo que ha bajado un poco por debajo de los $6,000 la tonelada, pero que de todas maneras es bastante elevado. Esto en parte se ha dado por ciertas coyunturas del mercado y problemas de la producción en África, sumado también a los retos de sostenibilidad que se presentan en el principal mercado, que es la Unión Europea también allí, ¿no? En ese contexto es que Ecuador ha tomado más relevancia en el mercado mundial de cacao, particularmente en Latinoamérica, consolidándose como el primer productor a nivel de Latinoamérica y este año seguramente como el segundo productor mundial, porque las estimaciones prevén que cierre por encima de 520,000 toneladas en producción. Y esto atrae también hacia la vista de las empresas internacionales, de las multinacionales, de empresas regionales también que están en el negocio para poder consolidar esas cadenas de valor del cacao. Este caso de la empresa de la inversión peruana que tú mencionas, pues recae justamente dentro de esa realidad. El sector cacao está en un buen momento. Es sin duda alguna una coyuntura de la cual debe sacar provecho el país y que se debe utilizar también para poder de alguna forma darle mayor sostenibilidad a la cadena de valor del cacao y para posicionar no solamente a la exportación de cacao, que siempre va a ser importante, sino también a los productos de valor agregado que puedan incrementarse dentro de esta coyuntura. Sin lugar a dudas, pero Daniel, yo recuerdo que cuando estudiaba en Madrid el tema de comercio exterior, había una figura que se llamaba tráfico de perfeccionamiento activo, y esto es que un producto de una empresa española que era producido, qué sé yo, en África, donde fuere, en Chile, lo tomaban, ¿no verdad?, lo empaquetaban y entraba a España como producto español. Bajo la figura que está en este momento incorporando esta compañía peruana, podría ser que al comprar el cacao en el Ecuador por las características propias de aroma, calidad, etcétera, resulte que también, teniendo en consideración que tienen recientemente el puerto de Chancayo, que es inversión china peruana,
mayoritariamente China, y que se está expandiendo el mercado del cacao a China, ¿podría entrar una figura parecida? Es decir, que este American Trading venga, compre el cacao acá, lo lleve a Perú bajo alguna figura parecida al tráfico de perfeccionamiento activo y lo exporte desde el puerto de Chancayo, el puerto chino, a China justamente, y por eso es que necesita abastecerse y asegurar de una manera u otra la cantidad y la calidad del producto? ¿Eso de qué manera nosotros podríamos, de una manera u otra, en un primer plano, en un primer momento, aprovecharlo así y luego tratar de replicar con ciertas distancias, evidentemente, para poder entrar a los mercados que ya ha entrado Perú? Bueno, no conozco el caso en particular, es una figura que puede ser aplicable, no obstante, dada la realidad de la cadena productiva de cacao y su funcionamiento, pienso que se trata más bien de una inversión complementaria para poder atender a los distintos demandantes, a los distintos clientes a nivel global, ¿no? El mercado de cacao a nivel mundial tienen bastante bien marcado algunos de los compradores internacionales que consolidan el 80-85% de esa compra, que son las grandes compañías chocolateras y sus subsidiarias, que a su vez tienen los molinos, los grinders, bien localizados en Estados Unidos, Europa y recientemente en Indonesia y Malasia también. Por eso es que nuestras exportaciones ahora han crecido hacia esos destinos en Asia también, ¿no? De hecho, habían algunos artículos que yo revisaba años atrás que habían detectado importación de cacao legal o ilegal desde Perú para las empresas ecuatorianas con el fin de abastecer un poco más esa demanda que existía en el Ecuador, ¿no? En realidad acá creo que la visión que corresponde tener es la visión de cómo Ecuador y Latinoamérica, Perú también es un productor de cacao que ha crecido, todavía no en la magnitud de lo que tiene Ecuador, pero está también creciendo en eso, y Colombia. ¿Cómo le podemos sacar provecho a esa situación para poder posicionar de mejor manera la región frente a los principales competidores, ¿no? Y para el caso particular del Ecuador, a Modesto, lo que tú mencionaste de mayores costos de producción, ese es uno de los principales factores, no tanto para la parte primaria de la producción y consolidación de la actividad de exportación, sino para poder ascender un poco en la cadena de valor, por ejemplo, hacia los productos elaborados de cacao. Hay excelentes empresas en el Ecuador que ya están en ese negocio, haciendo manteca, polvo y demás derivados, ¿no es cierto?, para también poder entrar en esa etapa de la cadena. Pero hacer un caso de inversión, ¿no es cierto?, de éxito atractivo para poder incursionar en una nueva inversión que pueda incrementar esa producción de derivados de cacao, ahí es en donde resulta algo complejo justamente por estos costos elevados que tiene el país, ¿no? Esperemos que pronto eso pueda también ser parte de una mejora en las políticas públicas y en las acciones que el sector privado pueda también tomar, ¿no? Algo que resalto yo, y con esto concluyo, Modesto, en esta intervención, de los últimos años, por el mismo hecho de que el Ecuador ha tomado mayor relevancia en el mercado mundial de cacao y la vista de los principales compradores mundiales ha regresado a ver mucho más al Ecuador. En los últimos años tenemos la presencia de multinacionales de tal vez 8 de las 10 más importantes en el mundo están operando en Ecuador, ¿no? Eso es bueno para el mercado finalmente, porque ayuda a poder estar más vinculado con el mercado, entenderlo de mejor manera, introducir mejores prácticas, ir hacia una cadena más sostenible, ¿no? Pero ahí hay retos importantes que se deben trabajar también en torno a la sostenibilidad, que son motivo de discusión de productores, exportadores, cooperación internacional y demás, y que esperemos pueda continuar articulándose de la mejor manera para beneficio de todos los actores, principalmente de los productores en la cadena de cacao. Correcto, Daniel. El retorno del corte comercial, ¿tú crees que el país está preparado logísticamente para que poder satisfacer de alguna manera futuras demandas de organismos internacionales o de empresas multinacionales referente al tema del cacao? Porque, a ver, eso conlleva vialidad, eso conlleva seguridad, eso conlleva también tramitología mucho más expedita. ¿Tú crees que logísticamente estamos preparados o qué nos hace falta para poder ser mucho más atractivos justamente en esta primera etapa del mercado? Eso, por favor, al retorno del corte comercial.
Daniel, antes del corte comercial decíamos, Ecuador tiene logísticamente, está preparado logísticamente para poder afrontar posibles demandas o inversiones, ya sean de compañías extranjeras multinacionales o de nacionales también. Yo recuerdo en la década de los 80, debe haber sido usted muy joven, en la década de los 80 el tema del licor de cacao, Ecuador exportaba una cantidad de licor de cacao espectacular. Y más allá de aquello, habían algunas empresas que aquí exportaban aquello, la pasta y el licor de cacao. Logísticamente, volviendo al tema, ¿Ecuador está preparado o qué le falta para dar mayor facilidad, por ejemplo, en la tramitología, vialidad, seguridad, etcétera? Una importante pregunta, Modesto. Para responderla, un poquito nada más de contexto. Hace unos meses atrás, yo soy consultor también para una ONG internacional y realizamos un interesante trabajo con la cadena de cacao, con la coalición del cacao, con Anecacao, varios de los gremios de los productores, para poder de alguna forma recoger, primero, lo que han avanzado en torno a sus planes, los desafíos, los avances que existen y también poner de alguna forma de manifiesto algunas de las prioridades que tienen estos sectores productivos para poder crecer, ¿no? Y dentro de eso el mapeo y luego de una consolidación, taller de validación y demás que se realizó, lo que pudimos observar es que el Ecuador está, como decía, ratificamos que está muy bien posicionado, la infraestructura es buena, los puertos también, hay un creciente problema de seguridad, como pasa en todas las cadenas productivas, que antes no estaba mapeado, que hoy es sí un problema porque hay robos que se dan, ¿no es cierto?, de cacao y demás, con el precio tan alto además, eso es un incentivo, lamentablemente, pero los principales retos están más bien enfocados en la sostenibilidad, en el cumplimiento de los estándares que exigen los mercados internacionales, particularmente la normativa del EUDR, de la normativa europea sobre deforestación. Ese viene a ser como el principal, no dilema, porque los estándares del Ecuador en la producción de cacao están bastante altos y la producción cumple con varios de esos estándares, ¿no? Es más bien cómo se demuestra el cumplimiento de estos estándares lo que quita el sueño para productores y exportadores, porque hay una serie de diligencias que se deben cumplir que requieren de una coordinación muy intensa, público-privada, de una coordinación muy intensa entre productores y exportadores, entre intermediarios también. Y eso, claro, implica que puedan conversar de mejor manera, implica que el gobierno también tenga que plantear algunas alternativas para complementar los esfuerzos privados, pero en términos generales la cadena tiene un buen posicionamiento, ¿no? Entonces, podríamos decir que los principales retos que tienen están en el cumplimiento de la normativa de sostenibilidad. Esto se asocia también a otros temas como el cadmio, que puede ser pues, sostenibilidad y cumplimiento de estándares. El segundo puede ser la promoción internacional. Es conocido Ecuador por su cacao, pero no obstante, Ecuador no hace una promoción eficiente de su cadena productiva del cacao a nivel internacional. Hay esfuerzos que están dispersos. Entonces, a veces va una prefectura y promociona cierto nivel de chocolate que no necesariamente cumple con los estándares del mercado que lo está exigiendo. O hay varias ferias que lo realizan diferentes asociaciones con esfuerzos que pueden resultar a veces dispersos para posicionar la oferta del Ecuador. Ese, por ejemplo, es otro tema que lo mapean los propios actores, ¿no? Y, por supuesto, la inversión, lo que ya hablamos también anteriormente, ¿no? Aprovechar esta buena coyuntura, la excelente materia prima, la calidad de su producto para ir escalando un poco en el posicionamiento de la cadena de valor. Entonces, ahí los desafíos son los costos de producción, mano de obra y demás. Pero fuera de eso, la infraestructura y en el estudio que se realizó se introdujo esto también. Los productores, exportadores en general califican la infraestructura como buena o muy buena, es decir, estamos bastante bien posicionados en ese sentido. Seguramente hay algo de desafíos, pero no son los principales dentro de la cadena productiva del cacao, ¿no? Entonces, acá el gran dilema o el gran tema es cómo articulamos una política pública en conjunto en donde el sector privado pueda ser el principal actor, poniéndose de acuerdo entre los principales eslabones y el Estado complementar esas políticas públicas en base a las prioridades que ha definido los actores del sector privado.
Daniel, uno siempre tiene que tener, dicen un viejo refrán que uno siempre tiene que conocer al enemigo, y no hablamos de enemigo en un conflicto o lo que sea, ¿no? ¿Quién es nuestro competidor? Y Ghana, por un lado, y Costa de Marfil son nuestros mayores competidores en el tema del comercio del cacao. ¿Cuáles serían las ventajas que nosotros deberíamos de explotar o sobreexponer sobre el cacao de Ghana y Costa de Marfil? Dicho por los propios productores y exportadores, Modesto, el Ecuador tiene una ventaja desde el punto de vista de la sostenibilidad de su cacao. O sea, tenemos retos todavía. Yo hace poco he hablado de los retos de sostenibilidad, pero frente a los nuevos estándares, el cacao africano tiene más brechas, tiene más retos que cumplir. Entonces, Ecuador no tiene un problema de deforestación. África sí lo tiene un problema de deforestación que tiene que ver cómo lo soluciona. Ecuador no tiene trabajo infantil, es una cadena productiva bastante sana en ese sentido. África sí tiene problemas en producción infantil. Entonces, son temas que nos diferencian y dado esos nuevos estándares, ¿no es cierto?, de preocuparse más de los temas sociales y ambientales, Ecuador tiene un mejor posicionamiento. Pero no obstante, tenemos también esos desafíos de informalidad en la cadena que requieren ser ahí abordados, ¿no? Digamos, va a ser difícil poder igualarse en términos de volumen frente a lo que tiene, por ejemplo, Costa de Marfil, casi 2 millones de toneladas, más o menos, un poco menos. Pero este año se espera que pasemos ya a Ghana en la producción, por encima de 500,000 toneladas. Y Ecuador se convertirá así en el segundo mayor productor de cacao. Es un tema no menor, muy relevante, ¿no? En Ecuador hay también recientemente nuevas variedades de cacao que se han mejorado con la ayuda del INIAP. El INIAP ha hecho ahí un trabajo excelente de la mano de un poco de la cooperación internacional y algunos actores, y se han presentado nuevas variedades que ya son resistentes a enfermedades y pueden mejorar la productividad también, que este es otro de los temas para mejorar también la productividad. Entonces, veo un horizonte en términos generales muy positivo para el cacao. Aquí el gran tema, viendo esto de largo plazo, es cómo el sector logra aprovechar de mejor manera los altos precios que todavía están vigentes para lograr posicionar una cadena más sostenible en el futuro. Daniel, ¿existen programas estatales o de alianzas público-privadas que fortalezcan la capacidad exportadora de medianas y pequeñas empresas cacauteras nacionales? Más o menos haciendo un paralelismo con el tema del banano. Hay pequeños productores a los cuales los grandes exportadores les van comprando. ¿Qué posibilidades hay? ¿Existe ya? ¿Es una práctica real o podría darse para que justamente estos pequeños productores de cacao, que generalmente tienen una planta nativa, puedan mejorar su producción, mejor la calidad y tal? ¿Podría replicarse esto? ¿Hay algún tipo de políticas, ya sea por parte del Estado o por alianzas público-privadas? Es una muy buena pregunta, Modesto. Yo no lo calificaría como una política, porque hace falta una articulación mucho más extensa para que pueda convertirse en una política pública como tal. Lo que existe son acciones y determinados planes, tanto del sector público, que tiene sus mecanismos de apoyo a través del Ministerio de Agricultura, particularmente. El INIAP hace su tarea, como lo he mencionado también, y el sector privado también, ya sea por su propia cuenta, las empresas que invierten en sus productores para capacitación, ¿no es cierto?, estar constantemente mejorando las prácticas, o la cooperación internacional, porque en cacao hay mucha cooperación internacional. Pero volvemos al mismo dilema. Aquí el gran reto que tiene el sector es el de poder articularse de mejor manera para lograr en estos años de buenos precios, de buena coyuntura, posicionarse, quedar en una mejor posición, más sólido, ¿no es cierto?, con una estructura más fuerte, con un diálogo entre los actores mucho más fuerte, que la discusión no sea siempre la del precio, porque si nos vamos hacia 2 años atrás o 3 años atrás, Modesto, la discusión sobre el precio estaba más vigente, ¿no es cierto?, porque siempre había el debate, ¿no es cierto?, de págame mejor precio, y el exportador que decía, pero yo te estoy pagando lo que el mercado dice. Hoy ya no hay tanto esa discusión porque los precios están elevados. Y el gran desafío está justamente ahí, en cómo logramos que esa cadena pueda sostenerse de mejor manera, porque no sé en cuánto tiempo más, yo no soy el experto en el análisis de los mercados de cacao, pero por cierto se advierte que el precio va a bajar más adelante, ¿no? Todavía tenemos un tiempo más de estos precios altos, pero más adelante el precio va a volver a reducir. Y ahí es en cuando debemos estar, cuando baje la marea, saber
qué hemos hecho bien como país, como cadena productiva, las políticas públicas también, para lograr sostener de mejor manera esa cadena productiva que, dicho sea de paso, tiene unos indicadores estupendos en torno al el empleo, en el agro, en el sector agrícola, por mucho la cadena productiva agrícola que más gente emplea, ¿no? en el país. Entonces, en realidad tiene una realidad social de mucho impacto positivo para el país, ¿no? Y exportamos cacao más de lo que somos república, si uno se pone a pensar. Entonces es un producto histórico ahí que hay que siempre cuidarlo y lograr mejorar inclusive esa cadena. Además, el cacao más antiguo está en el Ecuador, en el oriente ecuatoriano, según últimas investigaciones. Se pensaba que era en México, pero despojamos a México de ese título. Correcto, en Palanda, en el oriente ecuatoriano. Exactamente. Así es. Daniel, sabemos que las embajadas son delegaciones políticas, pero los consulados son comerciales. ¿De qué manera los consulados del Ecuador alrededor del mundo, en estos potenciales compradores, está de alguna u otra manera empujando el tema de la venta del cacao? Yo conozco, por ejemplo, el hecho de que desde la parte privada existen justamente estos esfuerzos. Conozco el caso de Jorge Manuel Marún, que tiene una excelente producción de cacao, ha ganado no sé cuántos concursos referente al tema de cacao en Alemania. Es más, uno de los hijos, solamente con probar la pepa sabe de dónde es y si es de la plantación de ellos o no. ¿De qué manera los consulados están trabajando en este tema? Más aún cuando el presidente de la República viene de una familia exportadora ya por décadas, ¿no? Uh-huh. Bueno, sin entrar en los detalles que no los conozco, pues esas son ya los planes y las acciones que ProEcuador y la propia Cancillería, el Ministerio de Producción los pueden mencionar. Pero en el mapeo, volviendo a este análisis que realizamos hace pocos meses atrás, justamente uno de los grandes retos era la promoción del cacao internacional, ¿no? Y tú bien lo mencionas, hay esfuerzos que se realizan, pero son esfuerzos dispersos. Entonces, tú tienes la promoción que la realiza ProEcuador, ¿no es cierto?, llevando a algunos de los actores en determinadas ferias, que está muy bien, se lo hace y puede tener buenos resultados. Tienes a las asociaciones nacionales que promueven también sus eventos y eventualmente la participación en algunos eventos internacionales, pero de manera dispersa, con poca articulación. Y hay otros actores, como inclusive las prefecturas, porque las prefecturas tienen también un rol en la política productiva de su provincia, en las acciones productivas de su provincia, que también a veces llevan a algunos productores artesanales de chocolate y demás a ferias internacionales. Y todos estos esfuerzos que pueden ser positivos al final del día, si no están enmarcados dentro de una estrategia, dentro de una articulación, ¿no es cierto?, en donde tengamos una imagen cacao del país que promover, ¿no es cierto?, en donde podamos también saber que promovemos toda la cadena, es decir, promovemos el cacao para quien quiera exportar cacao, porque no es malo exportar cacao, somos muy buenos y hay muy buena calidad, pero también podemos tener un nicho de exportación de chocolate de alta calidad. Ambos no son excluyentes, son complementarios en lo que el país puede realizar para obtener un mejor posicionamiento a nivel internacional, ¿no? En términos generales se podría decir que el cacao en sí mismo, por la forma en la que opera la industria, requiere menos esfuerzos como tal de participación en ferias, misiones y demás, porque la industria funciona de manera distinta. Pero el mercado de semi-elaborados y sobre todo el de chocolate, ese es el que más participación requiere en ferias internacionales, porque hay que dar a conocer, ¿no es cierto?, marcas, esfuerzos, valor agregado, diferenciación que puedan tener los chocolates, ¿no? Ahí tenemos algunas banderitas que como Ecuador las hemos llevado, sobre todo en los últimos 10, 15 años, ¿no es cierto?, de empresas que han tomado la batuta en la exportación de chocolate, que son parte importante de la cadena productiva. Claro, si uno los mide en relación a la exportación total de cacao y chocolate, todavía es menor. Estamos hablando de alrededor de un 6% del total de exportaciones o menos que corresponde a chocolate.
¿no? Hay alrededor de un 8%, 9% que es intermedios, derivados, productos semi-elaborados de cacao, y el resto es cacao. Pero no obstante, vale la pena resaltar esos esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, República del Cacao, hoy por hoy es el principal exportador de chocolate del país. Pacari, no se diga, tiene una marca muy bien posicionada a nivel internacional, y van creciendo otras también, ¿no? En diferentes nichos. El propio Nestlé es un importante exportador de productos de valor agregado, sobre todo en mercados regionales y en mercados nostálgicos. Entonces, hay nichos, ¿no? En donde sí se puede crecer todavía. Doy algunos ejemplos también de esos. En Asia, por ejemplo, crece mucho el consumo de chocolate, todavía no al nivel de los europeos, que son por mucho el que más tiene, pero mercados como China, Corea del Sur son muy prometedores para poder posicionar esa oferta de nicho, y ahora con estos acuerdos comerciales que se abren espacio, pues también hay que aprovecharlo, ¿no? Daniel, conocemos que tienes un compromiso previo, que desgraciadamente tienes que retirarte de este conversatorio, pero no me queda más que agradecerte. Súper claro en tus ideas, súper bien expuesto el tema, y cuál sería el futuro mediato e inmediato de la industria del cacao en el Ecuador, para terminar. Yo creo que el futuro es la sostenibilidad, definitivamente. Ese es un concepto que abraza varias acciones necesarias, algunas en las cuales Ecuador ya está posicionado, otras en las cuales hay que trabajar. Y son desafíos muy grandes, pero desafíos que al final del día van a llevar a tener un mejor posicionamiento de Ecuador, y mejores días también para quienes hacen la cadena productiva, ¿no? Principalmente a los productores. Creo que ese es en concreto el futuro inmediato en el que hay que esforzarse mucho como país. Muchísimas gracias, Daniel. Muy buen día. Una pequeña reflexión sobre la melodía que acabamos de escuchar. ¿El país reconoce que necesita una nueva constitución? Sí. ¿Quiénes son los que no quieren que nada cambie y que se mantenga las cosas como vienen sucediendo? Aquellos que tienen vandalizado al país, aquellos que tienen aterrorizado al país, aquellos que tienen secuestrado al país. Esos son los que hacen la campaña por el no. Como ciudadanos responsables, debemos de decirle no a ellos y decirle sí a una nueva constitución y a un nuevo Ecuador. Se los dejo como reflexión. Muchísimas gracias, buenos días.